Hoy día voy a compartir contigo la segunda sesión sobre mi propuesta de desarrollo integral familiar. Bienvenido, bienvenida y muchísimas gracias por tu compañía que me estimula, me da aliento. Hoy día voy a concentrarme en el concepto de núcleo familiar. Es importante que en tu caso definas quiénes componen tu núcleo familiar, porque cada núcleo familiar es particular, es diferente a otro. Por ejemplo, puede ser que una pareja hayan decidido formalizar su convivencia, su relación para formar una familia. Puede ser de hecho o también a través de la ley en el matrimonio. Entonces, la pareja vendría ya en ese momento, a partir de ahí, a considerarse cada uno como componentes de su núcleo familiar. Puede ser también que la pareja ya tengan hijos, entonces el núcleo familiar de ellos estaría integrado por ellos como pareja y sus hijos. Pero puede ser también el caso de que, por acuerdo, por supuesto, hayan incorporado a un familiar, a uno de los abuelos, o algún otro familiar, o alguien que solo adopta. Entonces, ellos ya integrarían el núcleo familiar. Por eso te digo, cada núcleo familiar tiene su particularidad, su individualidad. Entonces, en tu caso, tendrías que definir y tomar conciencia, porque eso es lo importante. Tomar conciencia es la herramienta y el método que nos va a ayudar a desarrollar esta propuesta. La conciencia. Tomar conciencia entonces que ya no es uno solo como individuo, sino que pertenece a ello que lo definimos como núcleo familiar. Como te dije la vez pasada, la primera pertenencia a un colectivo. El núcleo familiar, te dije que está básicamente conformado por lazos consanguíneos, pero hay un lazo que es previo para mí, importantísimo, que es el lazo del amor, del mutuo amor. Ahí arranca entonces, ahí comienza la historia del núcleo familiar. Cuando una pareja, porque se aman, deciden compartir sus vidas. Y ese amor tiene que continuar, porque él le va a dar sustento y vigencia a la unidad del núcleo familiar. Lo consanguíneo no se puede borrar, pero a veces el amor, no entendiéndolo como algo que nace del corazón y del corazón espiritual, sino más bien de alguna conveniencia, pues cuando las condiciones de la conveniencia no es favorable para uno, pues renuncia. Como se dice, sacan los pies del plato, creo que dicen así, ¿no? Y no solamente el esposo o la esposa, sino también los hijos sacan los pies del plato. O alguien que ha sido incorporado, inclusive saca los pies del plato. Entonces, dejan de conformar el núcleo familiar. Yo hablo del amor, entonces, el amor como estado del ser, de nuestra naturaleza espiritual. Ese amor incondicional que se manifiesta en bondad, como te expliqué en algún momento. Definido tu núcleo familiar, definido qué es lo que los une en principio, lazos de amor mutuo, lazos consanguíneos, también el
propósito o propósitos en común, también la fuerza que emana de la responsabilidad para todos empujar, como se dice, el carro en la misma dirección. Todo eso vienen a ser fuerzas que aglutinan, que le dan unidad y también, por decirte así, personalidad a tu núcleo familiar. Porque te dije también que el núcleo familiar tiene, por decirte, un yo familiar, que son las raíces precisamente consanguíneas y del amor, pero a la vez también tiene un ego familiar que se diseña en la historia, en la experiencia de vida como núcleo familiar. Ego que inclusive es identificable. Nosotros decimos, por ejemplo, así son los Quirós, así son los Peraltas, así son los Chávez, así son los Fernández, en fin. ¿Por qué? Porque manifestamos un ego, una personalidad familiar. Interesante, fíjate. Y te lo digo interesante porque hay que interesarnos en lo que es nuestro yo, digamos, profundo, de las raíces de nuestro núcleo familiar, pero también nuestro ego, para justamente impulsar aquello que genera, permitir en principio y luego impulsar conscientemente lo que es el desarrollo de tu yo, digamos así, en este caso familiar, pero también tu ego familiar. Desarrollo con crecimiento y perfeccionamiento. Y cierto, es un fenómeno social identificable porque a veces decimos con cierto fastidio, ¿no? Claro, pues, así son esa familia, pues así es pues esa familia, ¿no? Que le gusta acaparar todo, la avaricia, la codicia. Entonces, sí, pues así es esa familia, indiferente, totalmente indiferente, no pasa nada, no les importa nada de lo que suceda, ¿no? Como también puede haber, no, sí, ellos son muy serviciales, fíjate que en cualquier circunstancia ellos están primeritos ahí acudiendo, porque ya se formó, por decirte, ese espíritu y a la vez esa costumbre, espíritu como yo y costumbre como ego. Mira lo interesante. Definido entonces tu núcleo familiar, que es único, así como tu yo individual, tu núcleo familiar también es único. Entonces, tomas conciencia de la pertenencia a ese núcleo familiar. Te identificas plenamente, porque reconoces su identidad como tal. Entonces te identificas y empujas. Si eres una persona consciente, constructiva, responsable y a la vez también capaz de disfrutar, ¿no? Hasta el orgullo, ¿no?, de pertenecer a esa dignidad de tu núcleo familiar. El núcleo familiar que te explico, le llamo núcleo porque es el centro alrededor del cual pueden girar otras relaciones familiares. Puede ser, por ejemplo, los primos, los tíos, los abuelos, los nietos, bisnietos, etcétera. Ya son círculos familiares, ¿no?, que circulan, pero siempre hay una relación, no es que están aparte, alrededor del núcleo, que como te reitero, lo tienes que identificar como tu núcleo al cual perteneces. Ese núcleo familiar es el que comparte, por ejemplo, un hogar. Ese núcleo familiar es el que comparte también
una vivienda. Ese núcleo familiar también comparte la alimentación, la nutrición, en todo sentido, como te hablé de nutrición integral también. Comparte los beneficios, pero también las responsabilidades. Ese núcleo también comparte los trabajos, las tareas que hay que hacer para cumplir objetivos comunes, en función de la finalidad como familia. Ese núcleo comparte, por supuesto, también todas las desgracias, las cosas que pueden suceder como cosas trágicas o como tragedias. Y comparte a su vez como respuesta la resiliencia, o sea, la capacidad de salir de ese hoyo, vencer ese obstáculo en forma grupal, emerger, flotar nuevamente a la vida como familia. Tú ves que es rico esto, es interesantísimo cuando tomas conciencia, te das cuenta de que no es una flor de un solo pétalo, es una flor de muchos pétalos, de muchos colores, de muchos perfumes. Este florecimiento del núcleo familiar es fabuloso, es la razón de nuestra humanidad. Y la familia humana es la familia que ya sabe a través de su conciencia de qué se trata la vida, de qué se trata su vida, en qué consiste su vida, para qué su vida. Y en este caso, ¿para qué es que está integrando ese núcleo familiar? Que por razones de la naturaleza y por razones también de nuestro Creador, nos colocó ahí pues para aprender o para enseñar, o para ambas cosas, para aprender y enseñar. Yo te agradezco nuevamente. Vamos a ir avanzando poquito a poquito porque es una cosa compleja, tiene varias aristas que a veces yo no las toco porque es muy amplio. Y además mi objetivo es, como se dice, picarte la curiosidad, el interés para que observes tu núcleo familiar y descubras como colectivo, como núcleo familiar, las capacidades y potencialidades enormes que tiene, sumándose, imagínate, las capacidades enormes y potencialidades individuales. Ya no está solo, sino que es la suma ya de otros que se unen en comunión o en unión común. Es una fuerza enorme que tenemos que aprovecharla justamente para construir un ambiente digno, un ambiente de bienestar, un ambiente que facilite, que permita la realización individual y la realización también de la familia como grupo. Porque se realiza aquello que es realidad, aquello que es posible, como te expliqué en algún momento, y que por lo tanto hay la necesidad de sistematizar, de proyectar, de organizar todas estas fuerzas que contiene el núcleo familiar. Y ahí, entonces, verás el gozo, la satisfacción, la alegría de ver logrados tus propósitos individuales, ayudado a que el resto de componentes de tu núcleo familiar también logren sus propios propósitos y luego ellos en conjunto también logren un propósito como unidad familiar, como núcleo familiar. Hasta aquí y muchísimas gracias por tu atención y por tu interés. Hasta la próxima.